¿Cuáles son los resultados que tendríamos? Para eso tenemos que repasar un poquito la fisiología, la anatomía, que seguramente la repasaron técnicas quirúrgicas, y la fisiología y su resultado en nuestra anatomía. Entonces vamos a tomar rápidamente cuáles son los casos y por qué se hace la implementación. Y atiendan a la fisiología, que de ahí viene el examen. ¿Ok? Bien. Bueno, el vaso es un órgano linfático extensible, bastante vascularizado, y forma parte del sistema reticuloendotelial, ¿no? Su función es filtrar sangre, hace mantenimiento de los eritrocitos, y tiene actúa en la respuesta inmune y también tiene una función de reservorio. ¿Cómo se forma biológicamente? Y se forma por un engrosamiento del epitelio celómico a la izquierda del mesogastrio en la 5ª semana de gestación. En el primer trimestre tiene función eritropoyética, para luego la función hematopoyética fuera comandada por la médula ósea y el hígado. En el momento del nacimiento, el vaso es inmaduro y tiene escasos folículos linfáticos y ningún centro germinativo. El centro germinativo aparece a la 3ª semana de vida. Los bebitos a la 3ª semana. Tarde, ¿no? Y madura durante el primer año de vida. Durante la pubertad, el peso del vaso alcanza 200 gramos. Y durante la adultez su peso es 150. Por eso, el vaso tiene ciertas anomalías del desarrollo. Tenemos la asplenia y poliplenia. Y los neonatos que nacen sin vaso empiezan a presentar malformaciones asociadas y fallecen frecuentemente en el primer año de vida. En la relación a la poliplenia, que es la falta de difusión de los esbozos esplénicos, es un vaso multilobulado o separados asociados a malformaciones congénitas también. Tiene la disfunción esplenogonadal, que es un trastorno raro que se observa en el lado izquierdo generalmente en hombres. Y esta plenia y poliplenia es causada por la lesión de los rudimentos esplénicos y gonadales que se encuentran muy cercanos en la 5ª y 8ª semana de gestación. ¿A qué llamamos estenosis? Es la ruptura de la cápsula esplénica y que puede causar una diseminación de fragmentos esplénicos en la cavidad abdominal. Y esto inclusive podría llegar a provocar obstrucciones intestinales. El diagnóstico se hace mediante la laparotomía exploradora y el examen de anatomía patológica, donde hay cosas en cortes congelados para evitar una alteración umbilical. En verdad es un caso poco perfecto. También se presentan vasos accesorios, no son raros, dicen. 54% de estos vasos accesorios se encuentran en el hilo esplénico, 0.5% en el ovario o el testículo izquierdo, más frecuente en niños. Derecho no, izquierdo, la cuestión es anatómica. ¿Recuerdan anatomía, no? Bien, pueden ser solitarios múltiples y ocurre por falta de división de los primordios esplénicos durante el desarrollo. La indicación depende del desarrollo, migración de la porción del mesogastrio dorsal. Rápidamente, para acordarnos un poco de anatomía y fisiología, que es necesaria que la entiendan para poder ver cuáles son las consecuencias de una esplenectomía. Describimos que es un órgano que se localiza en el hipógamo izquierdo y tiene 2 ligamentos mayores, gastroesplénicos y esplenorenal. También tiene ligamentos menores, esfrenofrénico, esfrenocélico, pancreático, y tiene una medición de 3 por 8 por 14 y un peso de 200 en el joven. En el adulto, 150. Está a nivel de las novenas y 11 costillas izquierdas, ¿no? La arteria esplénica, en este caso, generalmente nace en el tronco celíaco, en otro el tronco gastroesplénico, otro el tronco hepatoesplénico y directamente la arteria aorta también. Cuando hagamos aneurisma de arteria esplénica,
La arteria esplénica se divide en dos ramas, 75%, y está subdividida en 3 a 38 veces, dando ramificaciones variables. Situación que nos va a servir para determinar si hacemos una esplenectomía segmentaria o no. Esa es la razón, que se divide en 3 a 38 veces ramificaciones variables. Las arterias gástricas breves o cortas nacen de la arteria esplénica o de la gastroenteritis izquierda. ¿Dan cuántas ramas? 4 ramitas. La vena esplénica se forma por función de las venas intralobulares cerca al hilio esplénico, y los linfáticos se originan en la cápsula intradérmica esplénica. En cuanto a la inervación de la porción medial y anterior del plexo celíaco, sigue el trayecto de los vasos esplénicos hasta el hilio. En moldes hechos en acrílicos se puede ver que el vaso se divide en segmentos separados por planos, y son planos avasculares. 84% se divide en 2 segmentos, superior e inferior, el 16% en 3, y el 30% presentan comunicaciones vasculares entre los diferentes segmentos. En la actualidad se trata de conservar el vaso en lo posible. En caso de emergencia se hace una cirugía de rescate, y lo primero es clampar el hilio esplénico y hacer la esplenectomía. Histológicamente se divide en pulpa roja 80%, los rojos, la pulpa blanca 20%, que se preocupa de los macrófagos y linfocitos, que está rodeado por un tejido colágeno y un armazón de células barreras. Y una circulación cerrada y una circulación abierta. Pregunta: función de la pulpa roja. Se hace fagocitosis de bacterias y células recubiertas por anticuerpos y cuerpos extraños. ¿Y la pulpa blanca qué hace? Los antígenos fagocitados se transportan hacia los centros germinativos, donde se inicia la respuesta inmune. ¿Qué son las células barreras? Son fibroblastos granulados que contienen fibronectina, que aumenta la capacidad de filtración del vaso. Entonces, pues regulan funciones esplénicas, eliminación de agentes infecciosos, restos celulares fagocitados, y también tiene actividades mastocogénicas. Forma la barrera hematoencefálica, esplénica, y regula el flujo sanguíneo a través del lecho esplénico. Función del vaso. En cuanto a la función inmune, es filtración del vaso que permite la destrucción y eliminación de células recubiertas por anticuerpos. Tiene función de procesos inmunes específicos y también inespecíficos. Y se producen opsinas que se fijan en los granulocitos, promoviendo su fagocitosis. ¿Qué opsinas? Pregunta del examen. La tuctina, ¿de qué se preocupa la tuctina? De la motilidad del leucocito y de la fagocitosis. Y la properdina activa el sistema de complemento y su fijación y destrucción de las células blancas. Y la fibronectina, estimulando la fibrosis y la curación de las heridas, y promueve la motilidad de leucocitos y fagocitosis. Pregunta: produce inmunoglobulina M. ¿Cuál es la función inmune específica? Procesa inmunoglobulina M, hace depuración de organismos capsulados, elimina células metastásicas, los antígenos circulantes van al vaso y los macrófagos y células T helfer liberan citocinas. También se preocupa el vaso del mantenimiento de los eritrocitos. Repara y elimina eritrocitos, destruye inclusiones presentes en los glóbulos rojos, por ejemplo, los parásitos palúdicos y cuerpo de Joven-Jolly, restos nucleares, cuerpo de Heinz, que son depósitos de hemoglobina desnaturalizada, los cuerpos de Pappenheimer, gránulos de hierro, producto de la degradación de la hemoglobina.
Hay términos bien breves, ¿no?, que se llama pitting. ¿Qué es el pitting? Es eliminar las inclusiones sin destruir el glóbulo rojo, mientras que el culling es eliminar eritrocitos seniles y defectuosos. No se olviden del mantenimiento de los eritrocitos, una liguita. Función del reservorio. En este caso a los cirujanos nos importa bastante, porque en el acto quirúrgico vamos a ver después de una esplenectomía cómo se incrementa el número de plaquetas. Entonces, en cuanto al reservorio, se limita a plaquetas el 30% de plaquetas se almacenan en vaso. Otras funciones: almacena el factor 8, activa parcialmente el factor 8 y 8C, actúa en el metabolismo del fierro, regula el nivel sérico de la enzima convertora de angiotensina. Aquí llega como decapéptido, ¿no? O es en el hígado que transforma en trapéptido. Llega como decapéptido, ¿no? Sí. Y esa forma, luego un trapéptido y tiene acción hipertensora en las terminaciones T2. No vamos a mencionar. ¿Qué pasa cuando un paciente le sacan el vaso? ¿Cuáles son los efectos? Para esto hay que investigar la presencia del cuerpo de Howell-Jolly. Si existiera, indicaría que no existen vasos accesorios después de una esplenectomía. Aumentan los leucocitos en función de los granulocitos de duración y magnitud variable, ¿no? El paciente que se saca el vaso presenta trombocitosis en el postoperatorio inmediato, hasta 1 millón, por ejemplo. ¿Cuál es el valor de las plaquetas en sangre? No se acuerdan. Se incrementa. Cuando uno hace el pinzamiento en el acto quirúrgico, cuando uno pinza el hilio clínico, tiene que pasar la voz al anestesiólogo para que incrementen los fluidos. Ojo, la tuftina y la properdina disminuye, lo que explicaría por qué son sensibles a infecciones por gérmenes capsulados. También aumentan los linfocitos CC8. Hay defectos de la fagocitosis secundaria a la deficiencia de tuxina. Disminuye obviamente el nivel sérico de inmunoglobulina M y aumenta el riesgo de infección, que es mayor en niños menores de 4 años. ¿Y a quiénes se le debe sacar el vaso? ¿Y por qué? Hay esplenectomía por necesidades diagnósticas, por hiperesplenismo, porque hay una esplenomegalia sintomática, cuando hay tumores, cuando hay abscesos, cuando hay ruptura espontánea o iatrogénica. Esto de ruptura espontánea y iatrogénica es bien frecuente cuando los residentes de segundo año pasan al tercer año. A veces acelerado por hacer una esplenectomía o una operación abierta y colocan los campos internos con la pinza de inyección, presionan demasiado y perforan el vaso. Todos los años en el medio aumenta el estrés. Vale. También se hace esplenectomía por trastornos hemáticos, como cuáles: la púrpura trombocitopénica idiopática en anemias hemolíticas, congénitas, alteraciones de la membrana eritrocítica, defectos por enzimas eritrocíticas, pacientes que tienen porfiria eritropoietítica congénita, pacientes como hemoglobinopatías, pacientes con anemia hemolítica autoinmune, neutropenia esplénica, pancitopenia, lupus eritematoso sistémico, trombocitopenia asociado con HIV, en algunos casos de leucemia células pilosas y leucemia linfocítica crónica. También en linfomas en estadio 4, 2, 1 y 2, no, y 3, solamente el 4. Cuando hay metaplasias mieloides hemogénicas, sarcoidosis, enfermedad de Gaucher, el del Wilcox-Alch, que siempre se mete, la esplenopatia, esplenomegalia congénita, la púrpura trombocitopénica trombótica, hace una vasculitis más que nada,
y en esplenectomía por vaso flotante y torsión estética. También esplenectomía diagnóstica por una esplenomegalia idiopática. En verdad, este es el problema. Cuando los médicos internistas hacen todos los estudios y no llega a un diagnóstico, llaman al cirujano para que a través de una laparotomía exploratoria, seguida de una esplenectomía, llegue el diagnóstico. Y nuestra finalidad es descartar linfoma, nada más. Pero es así, no se sabe lo que tiene. Llaman al cirujano y el cirujano tiene que estar bien informado para poder discutir con los internistas. También se puede ver esplenectomía con lesiones del vaso, como hay abscesos esplénicos, quistes esplénicos, también cuando hay tumores benignos y malignos primarios de vaso. Otras indicaciones, por ejemplo, la lesión esplénica y heterogénica, ya les expliqué, ruptura oculta de vaso, aneurisma de la arteria esplénica, trombosis de la vena esplénica. Entonces, rápidamente vamos a desarrollar muy brevemente cada patología. La púrpura trombocitopénica idiopática, el PTI, las plaquetas tienen vida corta por la presencia de anticuerpos antiplaquetarios y en la circulación lenta esplénica, las plaquetas recubiertas por anticuerpos son fagocitados rápidamente por la glucosa. ¿Cuáles son los síntomas de un PTI? Hemorragias, petequias, epístasis, púrpura, menorragia. ¿Y cuáles son las complicaciones más severas? Son las hemorragias subaracnoideas o intracerebrales, ¿no? Que es más frecuente en niños. En el hospital de niños, en el servicio de hematología, a los niñitos ni siquiera les permiten ni siquiera reírse ni llorar, porque vienen bien deprimidos, especialmente los aplásicos, y evitan esta complicación. Y en la mañana están riéndose y en la noche están velando. Así que algunos se animan a ser hematólogos para que experimenten esta cáncer propio. A ver, el diagnóstico se establece por exclusión. Estudio de médula ósea evalúa la cantidad de megacariocitos. Pacientes que tienen hiperestrismo secundario cuando hay uso de fármacos o toxinas, y también se produce cuando hay infecciones virales como mononucleosis y otras enfermedades virales, ¿no? También en pacientes con enfermedades tiroideas autoinmunes, en púrpura trombocitopénica trombótica, en el hemangioma cavernoso gigante, cuando hay síndrome de trombocitopenia familiar. Pregunta: la identificación de anticuerpos plaquetarios no es sistemáticamente positiva. Al principio, cuando hay un PTI, se le da un tratamiento conservador. Prednisona, en la dosis de tratamiento de 1 o 2 miligramos por kilogramo de peso. Y si recurre con más de 15 gramos de prednisona, 15 miligramos de prednisona, implicaría pues, un tratamiento químico. También se le da la gamma-globulina y metilprednisolona. En estos pacientes se recurre a una esplenectomía cuando es un PTI recurrente. Y la verdad no se cuenta con un indicador para predecir la respuesta a la extirpación del vaso. Este porcentaje es sacado del libro Shackelford y él informa que el 72% tienen una remisión inmediata del PTI y el 7% una remisión al año de la esplenectomía. El resto de las plaquetas se incrementan progresivamente alrededor de 50.000 plaquetas sin tratamiento postoperatorio prolongado con agentes inmunosupresores. Si hubiera un vaso accesorio, la hipertrofia de un vaso accesorio es causa poco infrecuente de PTI refractario. Si se encuentra el vaso accesorio de 5 centímetros o mayor, se puede considerar esplenectomía. Repito, si se encuentra un vaso accesorio de 5 centímetros o mayor de 5 centímetros, se puede considerar su
esplenectomía de este vasto accesorio. En cuanto a las anemias hemolíticas, es un acortamiento de la vida del glóbulo rojo, hay disminución de la lactoglobina, en la médula ósea hay hiperplasia del eritroide, hay presentación de ictericia o una hemólisis. La marcación de glóbulo rojo con cromo 51 es para determinar los tiempos de supervivencia del glóbulo rojo. Entonces existe una alteración de la membrana eritrocítica, hay hemoglobinopatías, defectos eritrocíticas y otras raras, como por ejemplo la porfiria eritropoyética congénita. La esplenectomía, en este caso, mejora la anemia y atenúa las crisis hemolíticas, nada más. Cuando el paciente tiene alteraciones de la membrana eritrocítica, como por ejemplo cuáles, la eferocitosis hereditaria, que es más frecuente que en la rata blanca, y acá existe un déficit de estepina, proteína de la membrana eritrocítica. La clínica del paciente es hemólisis activa, anemia leve, aumento de bilirrubina indirecta, ¿no es cierto? Obviamente disminución de aptoglobina, y lo que hacemos es el examen para el diagnóstico, la permeabilidad de la membrana al sodio, que determina que sea susceptible al secuestro y difusión técnica. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por aumento de la fragilidad osmótica de los eritrocitos en una solución salínea de osmolaridad creciente. Lo que son normales permanecen indemnes en presencia de concentraciones de sodio más bajas. El tratamiento es quirúrgico y es una esplenectomía asociado a una colecistectomía, porque hay una tendencia a que estos pacientes hagan litiasis vesicular, una litiasis secundaria. Rápidamente, muy frecuente es toda la eritrosis hereditaria o varicitosis, hay anemia leve, no requerimiento solo en casos severos. Rara también la estomatosis hereditaria. También hay defectos de la enzima eritrocíticas y son infrecuentes afortunadamente. La más frecuente de esta rareza está la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Tiene pacientes con anemia hemolítica, no esferocítica, crónica y mejora después de la esplenectomía. También hay deficiencia de piruvatocinasa y deficiencia de glucosa fosfato isomerasa, pero más frecuente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Lo menciono rápidamente. En el caso de porfiria eritrocítica congénita, es rara, es una enfermedad autosómica recesiva y ojo, es secundaria a la disminución de la actividad de la uroporfirinogenosintasa. Presentan anemia hemolítica, sensibilidad a la luz solar, sensibilidad química, puede presentar ampollas cutáneas, cambio de color en los dientes y ser peluditos, bastante sutil. El tratamiento, 50% con este tipo de porfiria, 50% post-esplenectomía, se observó disminución de la hemólisis y la excreción de porfirinas, menos incidencia de lesiones cutáneas. En cuanto a hemoglobinopatías, la esplenectomía no corrige la alteración estructural subyacente, pero algunos mejoran después de la operación. Por ejemplo, un paciente con anemia falciforme que hace la esplenectomía en pacientes que sobreviven a un secuestro esplénico agudo o episodio menor asociado con hiperestenia.
Cuando el secuestro esplénico agudo es menor de 2 años, presenta fiebre, tos, diarrea, vómitos, somnolencia y dolor óseos. Cuando es un secuestro esplénico agudo, se acompaña de shock y la mortalidad en el 12% en el primer episodio y 21% en el segundo episodio. Bastante alto. En los pacientes que tienen talasemia mayor, se produce por una disminución o ausencia de cadena de globina beta en la hemoglobina. Tienen anemia severa, que se trata con transfusiones, la cual aumenta el hiperestrenismo y aumenta la cantidad de transfusiones, y deben instalarse medidas para controlar y reducir los depósitos de fierro corporales. El tratamiento aquí es quirúrgico y se hace esplenectomía. ¿Cuándo? Cuando se transfunde 200 mililitros de sangre por kilogramo de peso al año. ¿Qué se logra con esto? Se reduce la cantidad de transfusiones. Se da la defuroxamina para quedar el fierro, que disminuye su dosificación por consiguiente. Otra indicación es que produce trombocitopenia severa. Aquí se usa aspirina y dipviramol y se hace profilaxia de la sepsis post-esplenectomía con la vacuna antineumocócica y se le asocia penicilina. ¿En qué pacientes también se hace esplenectomía? O podría ser, sin considerarlo, en los pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune. Es una anemia secundaria a la formación de anticuerpos del tipo inmunoglobulina G, y que responden a la esplenectomía. La anemia hemolítica también puede producirse por inducida por fármacos. La esplenectomía no es beneficiosa para los pacientes con hemólisis mediada por inmunoglobulina M, que es una enfermedad de glutaminas frías, dado que la hemólisis produce en el hígado, no en el vaso. Márquenlo, por favor. Márquenlo. La anemia hemolítica autoinmune puede relacionarse con colagenopatías, con leucemia linfocítica crónica o linfoma, y puede ser también idiopática. El diagnóstico, primero una prueba de Comus para demostrar los anticuerpos presentes y reactivos al calor mediante la prueba de Comus. Un Comus directo, cuando los anticuerpos están pegados y adheridos al hilo rojo. El indirecto, porque los anticuerpos están libres en la circulación. El tratamiento es con anticuerpos calientes, también son a 60-100 miligramos por día, con reducción gradual hasta llegar a los 15 miligramos por día. Si es una intervención quirúrgica, la esplenectomía se realiza cuando hay recurrencia, al igual que el PTI. ¿Recuerdan? En el PTI aquí hay recurrencia, se hace esplenectomía, especialmente durante la regresión de la corticoterapia. 60% remite sin necesidad de continuar terapia esteroidea. Neutropenia esplénica. Aquí, más que nada, uno tiene que basarse en criterios de laboratorio, de diagnóstico de neutropenia, donde se ven variabilidades de leucocitos menores de 3.500 y neutrófilos menores de 2.500. La neutropenia esplénica primaria es rara y está asociada al síndrome de Fenty, asociada también a antiinflamatoria, existe splenomegalia, úlceras crónicas. Aquí la médula ósea es normocelular. Presenta infecciones recurrentes en la piel, orofaringe, pulmones o tracto urinario. En este caso, el 60-80% responden a la esplenectomía, disminuyendo las úlceras y la menor incidencia de infecciones
e incremento del entorno. En cuanto a una condición clínica rara y responde a la pneumonía. También en pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. ¿En qué momento? Cuando hacen manifestaciones severas de enfermedad y pueden presentar una o más citopenias, especialmente trombocitopenias. En caso que no respondan al tratamiento médico y las citopenias se tornan más severas, aquí harían una esplenectomía. Y 2/3 de estos pacientes mejoran su cuadro citológico. Pero obviamente es una enfermedad sistémica, el eritematoso sistémico, y presentan una recidiva tardía. También puede haber una trombocitopenia asociada al HIV. Y es frecuente la trombocitopenia en pacientes seropositivos. Tal vez probablemente en relación a los anticuerpos, ¿no? Antiplaquetarios o complejos autoinmunes circulares. En estos casos, en estos pacientes, la pneumonía recomendable si la trombocitopenia es severa. ¿Cuándo? Cuando es menos de 20.000 a 30.000 plaquetas circulantes, se hace una esplenectomía. Los resultados son los similares al PTI, igualito, 60%. ¿no? En los pacientes que tienen leucemia se le hace esplenectomía. No posee valor alguno en el tratamiento de la leucemia. Es excepcional solo en los casos de hemorragia secundaria a infarto esplénico o agudo. A los pacientes con leucemia no es necesaria la esplenectomía. Solamente cuando hay infarto o hemorragia como consecuencia de ello. En la leucemia de células pilosas, que es una variante infrecuente de leucemia linfocítica crónica, el tratamiento de elección es la esplenectomía. Era la esplenectomía. Actualmente se usa interferón alfa. Pero su mejoría se incrementa si lo asociamos con la esplenectomía. O sea, en otras palabras, se usa interferón alfa más esplenectomía y el paciente mejora bastante. También se usa la clorodesoxiadenosina, que es de elección, pero el 80% de los pacientes tiene buena respuesta a la esplenectomía, con una tasa de supervivencia del 88%. En relación a la leucemia linfocítica crónica, un pequeño grupo de estos pacientes pueden hacer esplenomegalia sintomática con anemia y trombocitopenias tardías que no responden a la quimioterapia, pero mejoran con la esplenectomía. En los linfomas, lo hemos mencionado, un paciente con linfoma se le hace esplenectomía en el estadio 4. Pacientes con linfomas avanzados que evolucionan hacia la esplenomegalia o el hiperesplenismo sintomático. La trombocitopenia interfiere en la quimioterapia y por eso se hace esplenectomía en estos casos. Aquí es beneficiosa porque permite usar quimioterapia, ¿no? Rápidamente, la metanopatía mielonanogénica, hay esplenomegalia, linfocitosis, poiquilocitosis, células eritroides y nódulas en sangre periférica y evidencias de fibrosis en la médula ósea. Presenta anemia hemolítica y la trombocitopenia mejora con la esplenectomía solamente en un 50%, la mitad, hasta 75%. Rápidamente, la sarcoidosis, algunos pacientes presentan esplenomegalia, hiperesplenismo sintomático, también se podría hacer una esplenectomía. El paciente con enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad autosómica recesiva, secundaria a una deficiencia de glucocerebrosidasa, generalmente afecta a la gente de raza judía, y presenta una esplenomegalia secundaria a depósitos de glucosilceramida insoluble. El diagnóstico de esta enfermedad se hace determinando la beta-glucuronidasa leucocitaria. Estos pacientes
evolutivamente presentan una disfunción hepática, anemia, trombocitopenia y compromiso óseo. La esplenectomía mejora en algo al paciente y también las citopenias. El síndrome de Winston-Aldrich otra vez lo tenemos acá. ¿Se acuerdan de tumores del intestino delgado, cómo fastidiaban y condicionaban la aparición de ciertas complicaciones? Pues bien, esa enfermedad también, que es una inmunodeficiencia hereditaria, presentan trombocitopenia e infecciones recurrentes. Esta alteración de la membrana del glóbulo rojo, en la esplenectomía inmediatamente se acompaña del aumento de plaquetas sin que se incremente el riesgo de infección a repetición. En pacientes que tienen esplenomegalia congestiva, en casos de hipertensión portal, que pueden dar una trombocitopenia secundaria, solo se indica para pacientes con hipertensión portal izquierda e hipertensión resultante de una trombosis de la vena esténica. En casos raros de trombocitopenia severa, persistente también de una derivación portosistémica. Ahora se usan más las derivaciones de Warwick. Han hecho hipertensión portal todavía. ¿Todavía? Y en técnicas quirúrgicas me han enseñado derivaciones por vena portocava, pernos renales, ¿no? Para disminuir la presión dentro del círculo ácido portal, ¿no? ¿Te han enseñado eso todavía? Bueno, en caso de púrpura trombocitopénica trombótica, es una vasculitis más que nada. En estos casos, una fiebre tiene fiebre, anemia, hemolítica, trombocitopenia y asociado a alteraciones neurológicas fluctuantes. Hay eritrocitos fragmentados en sangre periférica, trombosis microvasculares en varios órganos, en algunos casos insuficiencia renal, y esto suele afectar a gente joven, ¿no? Histológicamente, la púrpura trombocitopénica trombótica presenta lesión del endotelio de vasos de pequeños calibre. Esto hace que se promueva la adherencia y la agregación plaquetaria como inicio del proceso trombótico, y todo esto mejoraría con una esplenectomía. También puede hacerse esplenectomía cuando hay un vaso flotante y una torsión esplénica. En verdad yo en los 42 años que estoy siendo cirujano no he visto un vaso flotante. Quizás vasos de rápida ejecución, pero flotantes, claro. Es móvil, lo hacen aquí, flotante es móvil por elongación del pedículo esplénico, y la causa es la debilidad o atresia hereditaria del ligamento dietorenal. Dice que la multiparidad puede agravar esta latitud ligamentosa. Característicamente se ve pues un tumor palpable que es el vaso y un dolor abdominal intermitente. ¿Y causado por qué? Por una torsión esplénica con infarto secundario. El tratamiento es una esplenotexia cuando los pacientes tienen síntomas crónicos. Y en caso de torsión o infarto se indica ahí una esplenectomía. También se hace esplenectomía, diagnóstico por esplenomegalia idiopática. El paciente en el hospital, el paciente con esplenomegalia, con hiperesplenismo, en el cual no se ha determinado la causa, generalmente lo derivan al cirujano para determinar la causa posterior a una laparotomía. Entonces, estudio de médula ósea, mediante punción de inspiración, determinación de tricoproteína, pruebas hepáticas, serológicas, radiológicas, y si no llega a un diagnóstico etiológico, se considera la esplenectomía para el diagnóstico. La indicación principal de la operación es la confirmación o exclusión de un linfoma.
También se hacen esplenectomías cuando hay lesiones, como por ejemplo un ácido hepático, ácido esplénico, quiste de vaso, tumores benignos y malignos. En el ácido esplénico, el paciente tiene dolor en el pulmón izquierdo, hay una fiebre en picos, fiebres sépticas y leucocitosis. Con frecuencia son procesos de propagación por continuidad de procesos sépticos localizados en estómago, colon, páncreas o riñón. 50% de estos abscesos esplénicos, el agente causal es el estafilococo aureus. Y en pacientes con SIDA, el Mycobacterium avium. También puede presentar los micóticos multiloculares causados por cándida. Aquí el diagnóstico, ¿cómo lo hacen? Bien, es más fácil con una tomografía, es más precisa que la ecografía y permite determinar si un absceso esplénico es unilocular o multilocular. El tratamiento, si fuera unilocular, se busca hacer un drenaje de percutáneo y darle antibióticos por 3 a 4 semanas con un tag de control. Pero la esplenectomía es de elección en la mayoría de los casos. Hay quistes esplénicos propios de vasos, pero son raros. En 160 años se consiguen en la literatura médica más de estos 600 casos. Generalmente los quistes esplénicos son generalmente por parásitos, ¿no? En el cual el estafilococo es uno de ellos. En cuanto a quistes no parasitarios, tenemos los pseudoquistes, que son más frecuentes y secundarios a traumatismos o infarto esplénico. Hay quistes que son verdaderos, como los epidermoides, los quistes dermoides, y aquellos que son originados por un linfangioma o un hemangioma, que más lo consideran un tumor benigno del vaso. En verdad, son de difícil diferenciación entre ambos. ¿Cuáles son los síntomas? Son asintomáticos. Ocasionalmente presentan esplenomegalia idiopática y otros presentan dolor en el pulmón izquierdo que se irradia hacia el hombro del mismo lado, o sea, una omasia. El diagnóstico es con una tomografía y también ecografía, y la calcificación con frecuencia ocurre en ¿quiénes? En el quiste hidatídico y también en el pseudoquiste. Son raros esas calcificaciones en los quistes verdaderos. Rápidamente, en lo que respecta a tumores benignos y malignos primarios del vaso, son raros. Hay amartomas, lipomas, hemangiomas, linfangiomas, hemangioendoteliomas. También hay tumores malignos, el angiosarcoma, uno de ellos, y generalmente presentan metástasis cuando ya se hace el diagnóstico. Un 30%. Puede presentarse rupturas espontáneas del vaso, clínicamente presenta dolor renal, tumor palpable en el pulmón izquierdo, anemia. También hay otra patología que es el histiocytoma piloso maligno, el fibrosarcoma y los leiomyosarcomas. ¿Cuáles son las otras indicaciones? La lesión esplénica y iatrogénica. 9% de las esplenectomías son consecuencias de lesiones iatrogénicas en el linfoaderatorio. Por ejemplo, en la laparotomía de exploradores, en la secundaria, una biopsia renal percutánea, cuando se hace toracocentesis o masajes cardíacos al tórax. Consecuencias que deben medir cuando hacen un masaje cardíaco. También hay ruptura oculta del vaso. En verdad es difícil identificar. Se manifiestan algunos mecanismos posibles, como son vómitos, arcadas a repetición, contracción del ligamento esplenogástrico,
torsión del vaso, alteraciones degenerativas de las arterias intraplénicas, congestión esplénica aguda o crónica. Pero la ruptura secundaria, ¿por qué está causada? Pueden ser causadas por causas infecciosas, como la mononucleosis en 1%, en trastornos vasculares trombóticos, en pacientes que tienen tumores primarios y metastáticos, en pacientes que tienen trastornos infiltrativos, sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de Gaucher, o pacientes con anemia hemolítica. Otra patología importante es la arteria del aneurisma de la arteria esplénica. El 0.8% se detecta en arteriografías abdominales. Es más frecuente en mujeres en una relación de 4:1 y son múltiples en un 20%. ¿Cuáles son los factores patogénicos para este aneurisma de la arteria esplénica? La multiparidad, pacientes con hipertensión portal, fibrodisplasia arterial, pacientes que hacen pancreatitis, traumatismos y arteritis embólica séptica. Estos aneurismas son generalmente sintomáticos y el tratamiento es quirúrgico. La esplenectomía se hace especialmente